Padres en Acción, que es una organización que básicamente no está de acuerdo con la ideología de género, presentó una acción de inconstitucionalidad con respecto a la ideología de género o enfoque de género que está en el Currículum Nacional de Educación, que consagra una serie de cosas. Eso nos lo va a explicar ahorita Juliana Caxia. Pero el tema es el siguiente. Le han declarado infundada la demanda en todos sus extremos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que hasta en el extremo de la posibilidad de que los padres se enteren de qué le van a decir a tus hijos. Es decir, no tienes vela en este entierro. Ya ni siquiera el papá puede opinar sobre la vela del entierro. Eso para mí me parece lo más grave. Juliana, buenas noches. Hola, Filio, gracias por la invitación. A ver, cuéntale a la gente tu opinión de lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Mira, mi opinión personal no me sorprende. Porque hay que tener claro que tenemos una organización, a ver, en el poder enquistado toda esta mirada ideológica progénero. Entonces, evidentemente, no hay mucho que hacer. Es un poco una batalla de David contra Goliat. Los padres somos David, ¿no? Y Goliat es todo el Estado y todo, pero no solamente es a nivel Ministerio de Educación. Podemos verlo en el Poder Judicial, se acaba de aprobar los lineamientos para recursos humanos de género, donde tú puedes, o sea, revisan todas tus redes sociales, por ejemplo, para ver si has tenido un comentario discriminador antes de que te contraten. O sea, es una batería, está armado. Entonces, claro, si tú analizas y vas más profundamente a cuáles son las estrategias que usan las personas para implementar la ideología de género, digamos, uno de los puntos más ricos es la educación. Bueno, entonces, evidentemente no lo van a conceder. A ver, para que le quede claro a la gente, de repente voy a hablar una vaina medio gaseosa, ¿ya? Pero hace 80 años un comunista italiano, Gramsci, dijo, captura la educación, captura el mundo de las ideas y vas a ganar las batallas. Cultura, 80 claro. años. Entonces, entre la cultura que estamos, ahora estamos en una cultura de que si tú dices cualquier cosa, ya eres homofóbico, ya eres machista, claro, es todo ya eres, o sea, te cargan la tinta, pero además lo políticamente correcto es ser open mind, o sea, accede a todo lo moderno porque eso es lo que está en la tendencia mundial. Y dentro de eso, en el tema de la ideología de género, ellos lo han estructurado y tan bien que dicen que no existe, sino es un enfoque de género para que los hombres y las mujeres nos tratemos bien, claro, y sepamos nuestros derechos. Eso es algo irrefutable. Pero es que nadie te va a decir que es ideología, porque la acepción de ideología en el término, o sea, en el término que se usa para decir ideología de género es cuando tú empiezas, es un conjunto de ideas que se basan principalmente en una premisa falsa. Por ejemplo, el nazismo, que me da risa porque cuando me dicen, no, ¿cómo vas a comparar el nazismo? Bueno, el nazismo tuvo 6 millones de víctimas. Te pregunto, ¿tú sabes cuántos millones de víctimas hay con el aborto gracias al género? O sea, de verdad que... Sí. Bueno, la premisa falsa del nazismo era la superioridad de la raza germánica. La premisa falsa del género es que nuestra sexualidad está totalmente disociada con lo biológico. Bueno, además te dice que es una construcción social, ¿no? Como si fuera una inmensa moda continua, ¿no es cierto? Como que los hombres nos ponemos blue jean, ¿no? Y las mujeres se ponen falda. Entonces, como eso no tiene que ser así, los hombres pueden ponerse falda y las mujeres blue jean. Entonces, si eso se lo dices a la gente durante 20, 30 años, ok, vamos a tener tantos hombres o tantas mujeres con falda o con blue jean. Y ese tipo de cosas le explican a los chiquitos. Pero para mí el punto importante es que los papás no saben. O sea, si yo soy un liberal y yo quiero que a mi hijo le enseñen, no sé... Tienes la posibilidad de llevarlo a un colegio que le enseñen de eso y tú tienes la posibilidad de elegir. Acá no, eso le han quitado a la gente. No, a ver, claro. Explícanos eso. Ya, lo que está pasando es que muchos que te critican, o sea, critican y dicen, nos quieres imponer tu punto de vista, ¿no? Católico, cristiano, retrógrado, lo que tú quieras. Pero hoy tú puedes escoger. Si tú quieres llevar a tu hijo a un colegio católico, ¿no? Lo puedes llevar como si tú quieres llevar a tu hijo a un colegio liberal. Todos tienen la libertad de hacerlo y eso es lo que nosotros defendemos. Oye, mantén la libertad de todos de poder educar a nuestros hijos en los valores y principios que tú como padre consideras. Lo que está pasando hoy y lo que ha pasado hoy, se lo digo al Perú entero, es que esa libertad se acabó. Todos tenemos que acatar una orden totalitaria de cómo educar a nuestros hijos. Pero ni siquiera nosotros los educamos. O sea, a ver, están despistados tanto a la gente que no saben. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Va a poder venir alguien, yo tengo una hija que tiene 11, 12 años, va a poder venir un profesor o una profesora
que de repente el profesor es un mañoso o la profesora es una lesbiana reprimida y le va a poder decir a mi hija, explora tu cuerpo. Que se lo dicen. A los 11 años. Philip. ¿Cómo? Explora, claro, tú te puedes tocar. Entonces, eso, que en términos normales implicaría que yo vaya y me queje a la dirección del colegio, ¿qué me voy a quejar? Yo estoy utilizando está legal, es legal. Es legal. Exacto. O por decirte, un cura mañoso. Van a tener a los niños de los 11, 12 años para ir diciéndole que puede explorar, que puede tener su vida, que si es que puede tener relaciones sexuales en un marco de afecto, está bien. Y lo dice así, exacto. Afecto. Y vivir libremente y plenamente su sexualidad, sus derechos reproductivos y sexuales, que también incluye aborto, y aborto sin permiso de los padres. ¿Sabes cuál es el problema acá, Philip? Es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, claro, hay que saber cómo abordarlo y cuáles son todas las aristas. Si tú comienzas a analizar, por ejemplo, toda la historia de cómo se ha ido imponiendo la ideología de género en otros países, se te paran los pelos, pues. O sea, no puedes permitir que eso entre al país, pero la gente no lo ve. O sea, no se da el trabajo de ni siquiera ver lo que pasa al costado. En Chile, Camila Vallejo, que es esta chica que era pues muy guapa y muy simpática, y ella salía a la calle a protestar por la... Bueno, ella promueve que los niños tengan sexo. Pues niños, ¿ah? Claro. 11, 12, 13, es la etapa de iniciación sexual. En el Perú ya es 14 años. Que tenga normal. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo me voy a poner del lado de ellos, ¿ya? Ok, ¿a ti te parece? A mí no. Ya no puedes decir nada. No puedes. Y aparte se implementan un montón de mecanismos donde cortan a los padres. Yo te pongo un ejemplo concreto. En Chile se aprobó el sistema de garantías de la niñez. ¿Okay? Obviamente va vinculado a todo este marco legislativo mucho más grande donde todo se conecta, pues nada es gratuito. Por ejemplo, en esa ley hay un artículo donde te dicen los jóvenes los niños y los jóvenes tienen derecho a su libertad de información. Ningún padre puede preguntarle al hijo qué es lo que está viendo en sus pantallas. Entonces yo tengo a mi hija de 13 años en la casa viendo un iPad, un tablet, su teléfono, y si yo voy y le digo, ¿qué estás viendo? Me va a decir, ese es mi derecho a informarme. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Gracioso entre comillas. Que el género, la educación sexual integral, no lo ponen en el libro de texto que tú dices, oye, yo estoy revisando como padre los libros de texto. Acá lo pusieron y lo borraron y lo quemaron. No, lo pones y te dicen, para ampliar el tema, entra este link. Y en ese link online está toda la información. Entonces tú como padre lo educan al hijo para que si tu papá quiere ver tu pantalla, no se lo permitas. Pero no solamente eso. Esto de la ideología de género, que es enfoque de género, claro, con la idea de que hombres y mujeres son iguales. Más dice, vamos a bajar el feminicidio si hacemos enfoque de género, que no tiene que ver Chana con Juana. ¿Qué tiene que ver eso con la iniciación sexual, con hablarle de sexo a los niños, que le hable de sus derechos reproductivos, le hace aborto, píldora siguiente, condón, lo que tú quieras, pero además, déjala decidir? No, todo están ahí. Mira, yo una cosa que digo y que me gano obviamente un montón de enemistades, pero si voy a decir la verdad no me importa. Tú analiza la cantidad de corrupción y movidas económicas que tienen las ONG feministas para implementar todo esto del género. Te quedas corto con que las asesorías del gobierno, nada. La plata. Obviamente, si tú tienes que implementar un enfoque que va a cambiar toda la cultura y toda nuestra mirada, ¿qué haces? Capacitación 1, capacitación 2, taller 1, taller 2, taller 3. Y toda esa plata viene de fuera. Ajá. ¿No? Y también de dentro. Bueno, el gobierno tendrá que decir, el Ministerio de Educación, cuánta plata va a gastar ahora en el famoso enfoque de género. Vamos a hacer una pausa, porque la leche está derramada. Se puede hacer una acción constitucional. Para mí la única que hay es que venga un gobierno nuevo y que cambie el currículum. Ya está. Lo único que se me ocurre, porque no es ley, es un currículum. Se lo voy a explicar un poquito más luego de la pausa.